En un discurso cargado de ataques al gobierno de España, Milei apuntaba directamente a la mujer de Pedro Sánchez. Tenga a la mujer corrupta, digamos, ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Palabras en un acto en Madrid organizado por Vox, que hoy apoya en bloque al presidente argentino. Demasiado educado ha sido el presidente Milei, demasiado educado. He tenido oportunidad de trasladar mi apoyo a Javier Milei y lo seguiré haciendo. Del discurso de Abascal en ese mismo acto ha hablado hoy el presidente del gobierno. Dice que el líder de Vox apeló directamente a la violencia política. Decir que hay que sacar a patadas y a gorrazos a un gobierno legítimo es antidemocrático. Mensaje sin mencionarlo al Partido Popular, que hoy sí afea las formas del presidente argentino, aunque cree que son iguales que las de Sánchez. Lo que ha hecho el señor Milei es solo una muestra de lo que el gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos. Sumar también cree que Feijóo ha reaccionado mal y tarde. El señor Feijóo está atado de pies y manos con sus acuerdos con Vox, lo cual le impide, en definitiva, defender los intereses de su país. Podemos lamenta que el gobierno no haya actuado con la misma rapidez contra Israel por la guerra de Gaza. Más de 6 meses, de 7 meses de genocidio, haya sido incapaz de llamar a consultas a la embajadora de España en Israel. Y Bildu considera inaceptable el discurso de Milei, aunque no son partidarios de romper relaciones con Argentina. Polémica ha sido también esta reunión de un importante grupo de empresarios con Milei un día antes de sus palabras. La vicepresidenta segunda ha cargado contra ese encuentro. A sabiendas ya de que no es la primera vez que insulta al gobierno español, creo que ha sido un grave error. Y le ha respondido el presidente de la patronal, que asistió a esa reunión, por señalar a los empresarios como culpables. Llevamos años viviendo con señalamientos a personas, a empresarios españoles, también por parte de la radicalidad de derecha, de la extrema izquierda también. Garamendi defiende reunirse con todo tipo de gobiernos para apoyar los intereses de las empresas y rechaza lo que dijo el presidente argentino. Nosotros rechazamos profundamente, no es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países, en este caso amigos. Palabras que empresas que fueron a esa cita, como Telefónica, BBVA, Santander, Iberia o Naturgy, suscribimos totalmente las palabras que ha dicho su presidente esta mañana. Más conciliador con los empresarios ha sido, a diferencia de sus socios de gobierno, el ministro de Economía. Tendrá nuestro apoyo en los momentos más difíciles o más complicados, donde se plantean retos, amenazas a los valores democráticos que están en el ADN europeo. España es el primer inversor europeo en Argentina y el segundo mayor del mundo, con un total de 18.000 millones de euros. Como si los iraníes necesitaran ver para creer, la televisión estatal retransmite los hechos a pie de siniestro. Las imágenes confirman que el helicóptero del presidente tuvo un final fatal, como ya presagiaban las palabras del líder supremo. Abatido, Ali Khamenei pedía ayer rezar por la suerte de Ibrahim Raisi. La televisión difunde el duelo mientras el amplio operativo de búsqueda trabaja bajo una densa niebla y rachas de aguanieve. Se apoyan en drones que rastrean la zona hasta que esta mañana se confirma la noticia. Mohammad Mokber, vicepresidente primero de Raisi, es ya presidente interino hasta que se celebren elecciones en un plazo de 50 días, tal y como dicta la Constitución de Irán. Al ministro de Exteriores también le sucede su número 2. Ha muerto el apoyo de los oprimidos del pueblo, dice el gobierno en su comunicado. Otros, en cambio, ven en Raisi al gobernante que reprimió con miles de detenidos y centenares de muertos las protestas de 2022 bajo el grito «Mujer, vida y libertad». Detrás de quién será el próximo presidente de Irán hay otra incógnita mayor. ¿Quién tomará el relevo al líder supremo que acaba de cumplir 85 años? No habrá perturbaciones en el gobierno de Irán, dijo ayer Khamenei. El gobierno de los clérigos seguirá con o sin Raisi. Julian Assange conoce muy bien los tribunales londinenses. Denuncias de Suecia y Estados Unidos lo han hecho desde hace 15 años asiduo de la corte. La difusión en abril de 2010 de este vídeo en Wikileaks lo puso en el radar de Estados Unidos. Mostraba cómo el Pentágono mataba civiles en la guerra de Irak. Después vendrían más filtraciones sobre abusos del ejército estadounidense en Afganistán. Suecia le llevó a los tribunales en noviembre de 2010 por 2 acusaciones de agresión sexual. Assange siempre habló de relaciones consentidas. Se entregó a las autoridades británicas y pasó 9 días en prisión provisional.
Mientras se decidía su extradición a Suecia, quedaba en libertad bajo fianza y arresto domiciliario. En su casa entrevistaba al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Thank you, President Correa. Bienvenido al club de los perseguidos, ¿no? En 2012, Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres, que le concedió asilo diplomático. 7 años permaneció allí para evitar la extradición a Suecia por miedo a que lo enviaran a Estados Unidos. El caso sueco quedó en nada, pero el nuevo presidente de Ecuador le acusó de utilizar la embajada para interferir en asuntos internacionales. Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato. Julian Assange era detenido en la embajada en abril de 2019 por violar la condicional. Cumplió la condena en septiembre de ese año, pero Estados Unidos ya había pedido su extradición. Le acusaba, entre otros cargos, de espionaje y fraude informático. Reino Unido la autorizó en 2022, pero Assange sigue en una cárcel de máxima seguridad pendiente de sus apelaciones. Víctimas y familiares llevaban décadas esperando esto. Una investigación que les diera luz y alivio. Relief. Absolute relief. El informe de la Comisión de Investigación sobre el mayor desastre de la sanidad pública británica es demoledor. Dice que entre finales de los años 70 y principios de los 90, 30.000 personas recibieron transfusiones de sangre contaminada. Procedía de Estados Unidos porque en el Reino Unido no había suficiente, pero la vendían presos y enfermos sin que nadie comprobara su estado. 3.000 personas murieron de SIDA o hepatitis C después de recibir transfusiones. Todo esto se podía haber evitado por un gobierno que escondió la verdad, dice la investigación. Espero disculpas y reconocimiento, explica Danaela. Su hermano murió con sangre en mal estado. La comisión ha revisado más de 100.000 documentos, ha leído declaraciones de 5.000 testigos y ha interrogado a 374 personas, como el ministro de Sanidad de la época, que hoy califica de lamentable que su gobierno dijera en 1983 que el SIDA no se transmitía por transfusiones. O el ex primer ministro John Major, que definió el desastre como un caso de increíble mala suerte, con inmediatos murmullos de indignación en la sala. Las víctimas llevan años quejándose de que los antiguos gobernantes conservadores han querido rebajar su responsabilidad. Ahora el Estado pagará por su negligencia. El 112 recibe el aviso de los vecinos poco antes de las 10 de la noche. Un hombre de 72 años mantiene una acalorada discusión con su yerno, el padre de sus 2 nietos. Se exhibe un arma y el padre se va del domicilio. Es una escopeta. El abuelo tiene licencia de caza. Se atrinchera con sus 2 nietos de 10 y 12 años. Acude la Guardia Civil y les amenaza. Cuando llega la Guardia Civil hace 2 disparos al aire desde la ventana para alertar de que está armado. Un mediador negocia con él hasta las 5 de la mañana. A esa hora el abuelo corta la conversación porque dice que tiene que preparar a sus nietos para ir a clase, pero a las 8 todavía siguen en casa. Algunos vecinos aseguran haber escuchado detonaciones. Estaba desayunando y escuché como 2 cohetes, creía que eran cohetes porque como estamos de fiesta. Los agentes entran al domicilio. Es cuando se produce el suicidio por parte del abuelo y se descubre que los 2 menores están sin vida, cada uno en una habitación distinta. Los 3 habían sobrevivido a un accidente de coche ocurrido hace 2 meses. Conducía el abuelo y murieron la abuela y la madre de los pequeños. Fue algo trágico y que él, imagínate, se sentía como responsable, ¿no? Y sabíamos que estaba mal, ¿no? Pero no tan mal como para que llegara a hacer lo que ha hecho esta mañana o esta noche, ¿no? El alcalde de Huetor-Tájar ha decretado 3 días de luto oficial. Suben los positivos en COVID, sobre todo por una nueva variante que ya está circulando. Como un catarro fuerte, pero permanente y seguía en el tiempo hasta que dijeron no, vamos al médico y el médico dijo sí, ya, efectivamente tenían COVID. Hubo alguien en la graduación de mi colegio que no pudo asistir porque, tenía COVID. Entre el 6 y el 12 de mayo, última fecha de la que se tienen datos, los casos se han multiplicado por 3 y las hospitalizaciones se han cuadruplicado en 14 días. No son casos graves, pero sí que es importante que tenemos que seguir vigilando, sobre todo porque cuando hablamos de personas con patologías crónicas, personas vulnerables o personas mayores, sigue siendo importante hacer unos diagnósticos tempranos. Y con el aumento de contagios, en las farmacias notan ya más demanda de test de antígenos. Sí que hemos notado un aumento de la demanda de test de antígenos o antígenos de COVID y gripe. No hay tantos problemas como hubo a lo mejor en diciembre, que volvió a haber escasez, pero ya nos surtimos bien. No solo ha cambiado la variante, también los síntomas. Los expertos dicen que provoca más dolor de garganta y que es menos frecuente perder el olfato y gusto.